Entre los muros del tiempo y el eco del silencio, existe un misterio que ha desafiado a creyentes, escépticos e historiadores durante siglos. Un vacío en la vida del hombre más influyente de la historia, Jesús de Nazaret. Sabemos de su nacimiento en Belén, sabemos de su muerte en Jerusalén, pero ¿y los años intermedios? 18 años totalmente desaparecidos. ¿Qué hizo Jesús entre los 12 y los 30 años? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién habló? ¿De quién aprendió? ¿Es posible que viajara a tierras lejanas como Egipto, la India o incluso Britania? ¿O simplemente vivió como un joven judío común en Nazaret, esperando el momento de iniciar su ministerio? Hoy vamos a desenterrar las teorías, revisar los documentos y separar el mito de lo posible. Este es el misterio de los años perdidos de Jesús de Nazaret. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Darrell, esto es Proyecto Host. Sí que es verdad que tenía un poquito abandonado el canal, pero sin miedo que aquí estamos, al pie del cañón. Pasa que la vida de adulto no está fácil, así que se me hace un poquito complicado a veces poder conciliar una cosa con la otra. Pero bueno, aquí estamos dándolo todo. En esta ocasión vamos a sumergirnos en uno de los enigmas más fascinantes del cristianismo y la historia religiosa, los llamados años perdidos de Jesús. Durante los próximos minutos vamos a revisar lo que dicen los textos canónicos, cuál es el contexto histórico más probable, qué fuerzas externas existen y qué teorías, algunas bastante sorprendentes, han surgido a lo largo del tiempo. Si este video es de tu agrado, recuerda suscribirte, compartir el contenido, dar like y comentar ahí debajo lo que te parece. Si veo que este video es apoyado, la semana que viene traeré una segunda parte o una continuación más bien referente al mismo tema. Bueno, no al mismo tema, sino más bien al personaje. Así que si no te quieres perder ese contenido, por favor, ya sabes, suscríbete, déjame tu comentario, apóyame con un like y pues apoya el contenido. Una vez dicho todo esto, prepárate para un viaje entre la historia, la fe y la especulación. Bienvenidos a mi canal. Vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, por la fuente más reconocida del cristianismo, los evangelios canónicos. Curiosamente, sobre la juventud de Jesús hay casi un completo silencio. Solo encontramos un evento relatado. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 52, se describe una escena cuando Jesús tenía apenas 12 años. Él y su padre viajaban a Jerusalén para la Pascua. Después de la celebración, sus padres emprendieron el regreso, pero Jesús se quedó atrás. Lo encuentran 3 días después en el templo, sentado entre los maestros, escuchando y haciéndoles preguntas. Y no solo eso, todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Pero después de este episodio, todo queda en un total silencio. Nada más se menciona sobre la adolescencia o juventud de Jesús. Los evangelios de Marcos, Mateo y Juan no relatan absolutamente nada de ese periodo. Recién vuelve a aparecer ya cuando cumple 30 años y cuando es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Gracias a esto nos surge la gran pregunta: ¿por qué ese vacío? ¿Se puede considerar simplemente omisión? ¿Un periodo que no consideramos relevante de narrar? ¿O nos encontramos ante un silencio intencional? ¿Una especie de espacio reservado, quizás porque esos años eran considerados privados o incluso misteriosos? Sea como fuere, el vacío de los evangelios canónicos ha abierto las puertas a siglos de especulaciones, leyendas y escritos apócrifos que han intentado llenar ese espacio en blanco. Pero eso ya lo veremos más adelante. Aunque los evangelios canónicos guardan silencio sobre la juventud de Jesús, el contexto histórico y cultural del siglo I en Palestina puede ayudarnos a imaginar cómo pudo haber sido su vida. Todos somos conscientes de que Jesús creció en Nazaret, una aldea pequeña y poco relevante de la región de Galilea, al norte de Judea. Era una zona rural, no tan aislada como a veces se cree. Estaba cerca de grandes rutas comerciales y ciudades como Séfori, que estaban profundamente influenciadas por la cultura griega y romana. El padre de Jesús, José, es descrito como un tectón, una palabra griega que suele traducirse como carpintero, aunque en realidad se refiere a un obrero de la construcción o un artesano que trabajaba con madera, piedra o incluso metal. Es muy probable que Jesús haya aprendido este mismo oficio, trabajando con sus manos desde muy joven, en una familia humilde y trabajadora. Como todo niño judío, asistía a la sinagoga donde aprendía la Torá y la ley judía. Estudiaba las escrituras, memorizaba pasajes y participaba muy activamente en la vida religiosa de su comunidad. La educación judía no era elitista, y desde muy pequeño los niños eran introducidos a la lectura y al debate, especialmente en torno a la ley. Pero Nazaret no era una burbuja. Galilea era una región fronteriza, expuesta a múltiples influencias. Ahí convergieron las tradiciones judías más ortodoxas, como el pensamiento helenista, romano e incluso con corrientes filosóficas que circulaban por el imperio. Es posible que, aunque indirectamente, Jesús conociera o escuchara hablar de distintos movimientos religiosos y políticos de la época. Los esenios, por ejemplo, eran una comunidad apartada que valoraba la pureza ritual, la vida austera y el cumplimiento profético. Algunos creen que Juan el Bautista pudo haber estado vinculados a ellos.
También los fariseos, muy presentes en las sinagogas, eran expertos en la ley y en la interpretación oral de la Torá. Jesús discutiría más adelante con ellos, pero seguramente los conocía desde joven. Los celotes, un grupo con una fuerte carga política y religiosa, buscaba resistir al dominio romano, abogaban por una liberación activa de Israel. Todos estos formaban parte de un ambiente en el que Jesús se crió, un mundo tenso, plural y profundamente religioso, donde la identidad judía estaba marcada por una ocupación extranjera, las expectativas mesiánicas y un fuerte debate sobre la ley, la justicia y el futuro del pueblo. Todos estos movimientos convivían, a veces en tensión, a veces en diálogo, en el mismo mundo que vio crecer a Jesús. No podemos saber con certeza si Jesús participó activamente en algunas de estas corrientes, pero es difícil imaginar que creciera ajeno a ellas. Sus pensamientos, sus parábolas, sus críticas y mensaje final parecen tomar elementos y a veces hacer contraste con muchas de estas posturas. En resumen, aunque no tengamos detalles concretos de su juventud, podemos imaginar a un joven judío piadoso, trabajador, educado en la tradición de su pueblo, pero también consciente de las tensiones, las preguntas y las esperanzas que agitaban su pueblo. Un joven que, en medio de un contexto complejo y diverso, fue forjando silenciosamente la visión radical que un día comenzaría a predicar por los caminos de Galilea. Hasta ahora hemos visto que los evangelios canónicos dicen poco sobre la juventud de Jesús y que el contexto histórico ayuda a llenar algunos vacíos. Pero, ¿qué dicen fuentes externas al cristianismo? ¿Existe algún testimonio independiente, ajeno a la fe cristiana, que nos hable sobre esta etapa de su vida? La respuesta, una vez más, es elocuente en su silencio. Comencemos hablando de Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I. Josefo vivió entre el año 37 y el 100 después de Cristo, más o menos contemporáneo con los primeros cristianos, y escribió extensamente sobre la historia del pueblo judío, especialmente en sus obras Antigüedades judías y La guerra de los judíos. En Antigüedades hay un par de menciones a Jesús, una de ellas conocida como el Testimonium Flavianum. Allí se le describió brevemente como un hombre sabio, un maestro con seguidores que fue crucificado por orden de Poncio Pilatos. También hace mención a Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Cristo. Pero no hay ninguna referencia más a su infancia o juventud. Josefo parece interesado en Jesús solo en lo relacionado con su actividad política y su muerte. Esto nos indica que, incluso para un historiador judío con acceso a muchas fuentes, la figura de Jesús no fue relevante hasta su aparición pública. Pasemos ahora al Talmud, una recopilación de escritos rabínicos que recoge debates, interpretaciones legales y enseñanzas judías. El Talmud fue compilado entre el siglo III y el V, aunque recogiendo tradiciones orales más antiguas, incluso del siglo I. En sus páginas aparecen referencias a un personaje llamado Yeshu, que muchos estudiosos consideran una alusión a Jesús de Nazaret, pero estas menciones son polémicas y ambiguas. En estas páginas Jesús es representado como un transgresor, un hereje que practicaba magia y que engañaba al pueblo. En algunos pasajes también hace mención de una ejecución, pero los detalles no coinciden del todo con los relatos cristianos. En todo caso, no se dice nada concreto sobre su niñez o juventud. No hay relatos familiares, no se describe su formación, ni se menciona su vida anterior al ministerio. Esto nos lleva a una conclusión interesante. El silencio sobre la juventud de Jesús no es exclusivo de los evangelios. Tampoco los historiadores judíos ni los críticos religiosos de la época aportan nada sobre este periodo. Es un silencio que parece casi universal, ya sea por la indiferencia, el desconocimiento o porque simplemente no se consideraba relevante. La figura de Jesús antes de los 30 años pasó prácticamente desapercibida para el mundo documentado de su tiempo. Y eso, curiosamente, ha hecho que ese vacío se vuelva aún más fascinante. Un vacío que muchos intentaron llenar más tarde, a través de leyendas, escritos apócrifos y relatos alternativos. De eso hablaremos a continuación. Si el video te está gustando hasta este punto, te recuerdo que por favor te suscribas, des tu like, comenta ahí debajo lo que te parece hasta este momento y pues apóyame compartiendo el video con personas a las que les pueda llegar a interesar. Muchas gracias. En este canal encontrarás muchos videos similares a este. Una vez dicho esto, continuemos con el contenido. Durante siglos, el vacío de los evangelios sobre la vida de Jesús ha dejado espacio a la imaginación, y esa imaginación ha dado lugar a una serie de teorías fascinantes, algunas más plausibles, otras totalmente legendarias, que intentan responder a una pregunta provocadora. ¿Y si Jesús no se quedó todo ese tiempo en Nazaret? ¿Y si viajó, buscó, aprendió en otros lugares? Comenzaremos con la única posibilidad que, al menos, tiene una base en los propios evangelios, la estancia de Jesús en Egipto durante su infancia. En el Evangelio de Mateo se relata que, tras el nacimiento de Jesús, José recibió en sueños una advertencia: el rey Herodes quiere matar al niño. Entonces este hombre huye con María y el niño a Egipto,
donde permanecen hasta que muere Herodes. No se dan detalles de cuánto tiempo permanecieron allí, pero la idea de que Jesús tuvo contacto con alguna cultura egipcia desde muy pequeño es bastante plausible. Ahora bien, ¿pudo Jesús haber regresado a Egipto en su juventud? Aunque los evangelios no lo mencionen, Egipto, especialmente Alejandría, era un centro de cultura clave en el mundo antiguo. Una ciudad cosmopolita, una gran población judía, sinagogas influyentes y además la famosa biblioteca de Alejandría. Un joven curioso, con inquietudes espirituales, pudo haber encontrado allí acceso a conocimientos religiosos, filosóficos y científicos. No hay pruebas directas, pero esa teoría al menos no contradice nada esencial. Es una posibilidad sugerente y moderadamente plausible. Jesús en la India y en el Tíbet. Una de las teorías más intrigantes sobre la juventud de Jesús viene del siglo XIX y está envuelta en misterio, esoterismo y bastante controversia. Nos referimos al relato escrito por Nicolás Notovich, quien en 1894 publicó un libro titulado La vida desconocida de Jesucristo. Según Notovich, durante su viaje por el Tíbet sufrió un accidente y fue acogido en el monasterio de Gemis, en Ladakh, al norte de la India. Allí afirma que un lama le mostró un manuscrito antiguo, traducido del palí al tibetano, y que narraba la historia de un sabio llamado Isa, nombre que recuerda al Isa del Corán, como veremos más adelante. Este Isa, decía el texto, había viajado desde Israel hasta la India y al Tíbet durante su juventud. Allí estudió con brahmanes budistas, aprendiendo enseñanzas sobre la reencarnación, la comprensión, la meditación y el desapego del mundo material. El manuscrito lo presentaba como alguien que cuestionaba el sistema de castas y defendía a los más humildes, ideas que luego se verían reflejadas en sus predicaciones en Palestina. Después de varios años de estudio, Isa había regresado a su tierra natal para compartir lo aprendido, y allí su historia, según el relato, se funde con la figura de Jesús de Nazaret. La verdad que es una historia fascinante, pero también hay una polémica. Primero, el manuscrito nunca fue visto por ningún otro investigador. Cuando estudiosos como Max Müller y otros orientalistas del siglo XVIII viajaron a Gemis para confirmar el hallazgo, los monjes negaron la existencia de ese texto. Algunos de ellos incluso afirmaron que Notovich nunca estuvo allí. Por eso, muchos consideran el relato como una falsificación o una construcción literaria sin base documental. Pero sí que es verdad que a pesar de esto, la teoría ha sobrevivido a círculos esotéricos y retomada por autores posteriores como Helge Kristen y otros vinculados al movimiento New Age. Curiosamente, en el Islam, Jesús también es una figura central. Se le conoce como Isa ibn Maryam, Jesús, hijo de María, y es considerado uno de los profetas más grandes, incluso el Mesías, aunque no es como hijo de Dios. El Corán no menciona ningún viaje al Oriente, pero sí reconoce a Isa como un sabio desde niño, alguien con conocimientos de autoridad incluso desde su infancia. Dice, por ejemplo, que habló desde la cuna y fue el instruido por Dios con la Torá y el Evangelio. Aunque el Corán no establece un vínculo con enseñanzas orientales, algunos han tratado de conectar este Isa sabio y viajero con el Isa del manuscrito tibetano, lo que ha alimentado aún más estas especulaciones. Aún dejando de lado la autenticidad del texto de Notovich, hay quienes han observado paralelismos llamativos entre las enseñanzas budistas y las de Jesús. Algunas de estas son, por ejemplo, el amor al prójimo y la compasión universal, la renuncia de lo material y la búsqueda de un reino interior, y el perdón como una vía hacia la liberación del sufrimiento. Estos temas aparecen en el budismo mucho antes de Cristo, pero también pueden encontrarse en el judaísmo profético. La pregunta es, ¿se trata de una influencia directa o simplemente de interpretaciones espirituales universales que sugieren una doctrina similar? Para algunos investigadores, es posible que ciertas ideas budistas hayan llegado al Mediterráneo a través de la ruta de la seda, sin necesidad de que Jesús mismo viajara al Tíbet. Otros, más escépticos, consideran que esos paralelismos son coincidencias éticas más que conexiones históricas. Y terminamos con la teoría más poética y legendaria de todas. Según una antigua tradición inglesa, Jesús habría viajado a Britania en su juventud, acompañado por su tío, José de Arimatea, el mismo que, según los evangelios, pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo. José, en esta leyenda, sería comerciante de metales que viajaba frecuentemente a las islas británicas y habría llevado consigo al joven Jesús en uno de sus viajes. Este relato inspiró incluso al poeta William Blake, quien escribió la famosa canción Jerusalén, que pregunta, ¿y esos pies en la antigüedad caminaron sobre las verdes montañas de Inglaterra? Si nos ponemos a pensar, la imagen es muy poderosa, Jesús caminando por los verdes campos británicos, pero más allá del simbolismo, no hay ningún respaldo histórico, ni en los evangelios, ni en las fuentes externas, ni en documentos arqueológicos. Es una leyenda nacida en la Edad Media, más cercana al folclore artúrico que a la historia misma.
En conclusión, esta teoría sobre el posible viaje de Jesús a Egipto, la India o incluso a Gran Bretaña nacen del gran vacío que ha dejado los evangelios sobre su juventud. Ninguna cuentan con una prueba firme que la sustente, pero todas reflejan el deseo de imaginar a Jesús como un buscador universal, abierto a distintas culturas y saberes. Aunque no podemos confirmar estos relatos, el mensaje de Jesús sí resuena con enseñanzas espirituales en muchas tradiciones, lo que alimenta más el misterio y la fascinación. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre los años perdidos de Jesús? Con certeza, muy poco. Sabemos que vivió en Nazaret, que creció como parte de una familia judía común, en un entorno humilde. Probablemente aprendió el oficio de artesano, un carpintero como su padre, y se formó en las sinagogas, como cualquier joven devoto de la época. No hay evidencia confiable de que haya viajado a tierras lejanas. Las teorías sobre la India, el Tíbet o Britania no tienen sustento arqueológico ni documental. Son intentos polémicos, espirituales o simplemente imaginativos de llenar ese vacío que los evangelios dejan. Y sin embargo, ese vacío sigue hablando. Porque, aunque no sepamos qué hizo Jesús entre los 12 y los 30 años, sí sabemos lo que fue capaz de hacer después. Su mensaje transformó la historia, sin necesidad de relatar su juventud paso a paso. Tal vez ese silencio no sea una omisión, sino parte del mismo mensaje. Una pausa que prepara el terreno, un tiempo oculto que dio forma a lo que vendría. Jesús se preparaba, y quizá, en esos años en la historia, también el mundo se preparaba para él. Esos años perdidos de Jesús seguirán siendo un misterio que despierta preguntas, fe y fascinación. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué crees tú que ocurrió en ese vacío de 18 años? Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte este video si te parece revelador y no olvides suscribirte para más contenidos históricos y espirituales como este. Llegados a este punto, déjame tu me gusta. Recuerda que si este video es apoyado te haré una segunda parte, ya no solo de este video, más bien del personaje en sí. Así que si no te quieres perder ese mini documental, te pido que por favor compartas este video. Coméntame ahí debajo que quieres ver el siguiente video. Y por favor, suscríbete si aún no lo has hecho. Mi nombre es Darrell, esto es Proyecto Host y nos vemos la próxima. Muchas gracias.